Muy buenos días a todos. Bienvenidos a una sesión más de esta serie de webinars de ARC. Mi nombre es Fernando Arcos y soy el presidente de ARC Technologies, en donde los proyectos son nuestra pasión. Y el día de hoy tenemos un tema muy interesante que son los Power Skills. Muchas veces me han preguntado, bueno, ¿cuál es el éxito para que puedas tener éxito en los proyectos? Y yo les comento, bueno, la parte técnica es sumamente importante. Sin embargo, lo que hace la diferencia son las power skills, esas habilidades de liderazgo, autoconocimiento, autocontrol. Es lo que te va a llevar al siguiente nivel. Es lo que te va a poder ayudar a poder seguir creciendo. El día de hoy vamos a hablar un poco del tema. Y tenemos con nosotros a un gran speaker, una persona que es experta en este tema y que nos va a guiar el día de hoy sobre cómo estos temas impactan en la administración de proyectos. Es un honor para mí presentarles a Geraldine Dudez, que es una experta y que su trayectoria ha dejado huella en el mundo del aprendizaje estratégico, en el desarrollo humano y sobre todo en la transformación organizacional. Imagínense, va a estar con nosotros el día de hoy en este inicio de webinar del 2025. Ella tiene más de 20 años de experiencia y ha dedicado su carrera a fortalecer habilidades socioeconómicas, socioemocionales en empresas, organizaciones, sociedad civil. Su trabajo ha estado en muchos países: Argentina, Chile, México, Panamá, Perú, etcétera. Formador de formadores, es decir, lo que conocemos como training de trainers, y especialista en metodologías de vanguardia, tales como el aprendizaje centrado en el participante, aprendizaje acelerado, que es fundamental en las organizaciones para tratar de hacer que la misma gente pueda aprender mucho más rápido, especial en estos días en donde la información se mueve tan rápido. Bueno, ella es experta en cómo comunicar esta idea, estos mensajes y hacer que la gente los aprenda de forma más eficiente. Además, por supuesto, ella es consultora en implantación de ecosistemas, en aprendizajes de múltiples metodologías y sobre todo la de Ateneo Empresarial. Su formación ha sido sólida. Ella es coach, tiene una experiencia increíble y es el speaker que tenemos el día de hoy para hablarnos sobre este tema que son las Power Skills, que como les digo, es lo que hace la diferencia entre el éxito y fracaso de un proyecto al final del día. Son habilidades que van más allá incluso de su aplicación en los proyectos. Es algo que se aplica prácticamente en todo lo que hacemos. Es cómo nos comunicamos, cómo podemos manejar situaciones de estrés, cómo podemos manejar equipos, nuestra capacidad de liderazgo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en resumen, señores, estamos a punto de escuchar a una autoridad en la materia quien nos va a guiar a través de este proceso. Así que démosle una cálida bienvenida a Geraldine, quien nos va a ayudar y nos va a guiar today sobre lo que son los Power Skills. Geraldine, gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. De verdad, es un honor tenerte aquí. Gracias, Fernando, y bueno, qué bendición esa presentación, qué responsabilidad además, ¿no? De estar acá y compartir y sobre todo este espacio en donde ustedes están envueltos, que es el mundo de proyectos, un mundo tan demandante desde el punto de vista del proceso humano, porque lo conversábamos con unos amigos que están en el área, que en esta área te cambia la realidad constantemente. Y entonces ese proceso, no es lo natural cuando ya tú tomas como una curva de aprendizaje, ¿no? En alguna de las áreas profesionales o de vida, sino que aquí estás comenzando a aprender y, ups, se acabó buenísimo, exitoso, cambiamos completamente, ¿no? A otra cosa. Y eso demanda una actividad bien interesante. Hoy Siem- vamos a conversar. Ujú. no, digo, siempre Dime. estás bajo presión, Geraldine, en esto de los Bien, proyectos. Siempre estás que tienes que terminar a tiempo, tienes que terminar en el budget, tienes que terminar de acuerdo. Y como tú dices, así es. los proyectos tienen un principio y un fin, y ningún Ujú. proyecto es igual. Ninguno, Entonces, ninguno. imagínate la complejidad. Sí, y además el proceso con los stakeholders, ¿no? Porque no todos quieren lo mismo.
Entonces, y a la vez son seres humanos que están a la vez presionados por sus áreas de influencia, bien sea porque son las personas responsables del proyecto macro o porque son los que reciben el proyecto como usuario. En general, es como muchos puntos que atender. Y y vamos a ver un poquito de eso avanzado, pero cuando el PMI hizo el cambio, ¿no? En el triángulo del talento o hizo la actualización, para llamarlo así, en el triángulo del talento, de colocar las power skills, a mí me pareció genial porque es hacer énfasis en algo más detallado, más específico, más acucioso que la palabra liderazgo. La palabra liderazgo es muy amplia, ¿no? Y además el liderazgo tiene muchos apellidos, como dice un amigo mío, ¿no? Entonces, es como que liderazgo, dos puntos, y dentro de eso incluso hay una cantidad de detalles que es parte de en lo que quisiéramos también trabajar mucho este rato, es, bueno, ¿en qué me voy a dedicar yo a especializar? Porque es muy amplio este panorama, ¿no? Entonces es decidir qué es lo que para mí es lo más importante desde mi mirada en cómo yo me relaciono con los proyectos, con los riesgos, con el día a día. Entonces, bueno, vamos a ir ampliando. Yo les preparé unas láminas para ampliar información y también un proceso interactivo, bien sea que estén con nosotros ahora en vivo o también para que lo hagan, porque es un ejercicio para ustedes, ¿no? Para quienes vean después, que vayas como que generando ese proceso, bueno, desde dónde arranco mi actividad, qué es lo que es importante para mí y cómo lo aplico. Al final aquí, en esto de la tecnología y de tener cada vez las cosas más especializadas, lo que más se parezca a ti, eso es. Vamos a decirlo así. De donde bien, eso es. Excelente. Siéntanse De libres, acuerdo. tanto tú, Fernando, como los que están aquí en sala, como los que nos acompañan por LinkedIn, en preguntar, comentar, que bueno, la idea es hacer esto una conversación lo más agradable posible y que por sobre todo sea productivo para cada uno de nosotros. ¿Va? Claro que sí. Bueno, entonces, por aquí estoy con la presentación. Este rato dijimos que lo llamamos Power Skill en proyectos, la clave para el éxito de la gestión. Y parte lo decía Fernando al inicio, ¿no? No es que no sea importante toda la preparación que se tiene desde el punto de vista de los estándares del PMI, de todo lo que es la combinación de las distintas metodologías. No es que eso no sea importante, es que eso es importante y además hay que sumar las habilidades humanas. ¿Okay? Es como ese plus que es lo que estamos manejando. Para quienes quieran seguir la conversación y seguir trabajando ideas, pues con mucho gusto. Yo estoy en las redes sociales, principalmente pues en LinkedIn, donde estamos acá, y parte de nuestra comunidad y de lo que decía Fernando al inicio, nosotros creemos en que el aprendizaje, mientras más sea compartido, más crecemos y que al final la diferencia la hace esa experiencia que tienes tú con respecto a lo que estás viviendo. Entonces, vamos a arrancar conociéndonos un poquito, ¿ok? Y les quiero pedir que a través de este código QR nos vayamos a dos preguntas que vamos a tener en la herramienta de Mentimeter. Allí van a ver, la primera pregunta es, ¿cómo estás llegando a esta actividad? Y tal cual como te dije, lo puedes hacer ahorita, que estamos en vivo, o si lo ves después también, porque es, bueno, ¿cómo llegas? Y esto vamos a ver más adelante que tiene que ver también con las Power Skills. Entonces, voy a dejar de compartir esta pantalla, me voy a ir a la pantalla en donde te va a llevar el código QR y para los que deseen, pues ir trabajando. Vámonos para acá. Ok, aquí estamos en el ventil. Entonces, fíjense cómo llegamos. Y aquí es que vayas escogiendo desde qué manera puedes ir tú estando en alguna de las actividades que generamos, ¿no? Entonces, tenemos que podemos llegar con energía, podemos llegar y con esto de quiero llevarme aprendizajes, quiero generar el proceso. También puedo llegar con curiosidad, ¿no? Abierto. Hay una frase que a mí me gusta mucho que es con mente de principiante. Cuando yo llego con mente de principiante, pues me enlazo mucho mejor a los conocimientos. También puedo llegar con recargando baterías, buscando inspiración, porque
wow, es que ha sido unos días muy duros, o me he dado cuenta que este proceso de las Power Skills es importante para mi día a día, entonces busco inspiración acá. Puedo llegar modo malabarista, creo que para muchos es el común denominador, con muchas cosas en la cabeza, con mucho que atender en el proceso. O bueno, aquí me quiero llevar a algo, estoy un poco cansado y avanzando a mi ritmo, pero me quiero llevar a algo valioso, ¿no? Entonces, ¿puedo combinar? Sí. Lo interesante aquí es como el foco en lo que es la actividad y de dónde yo me puedo manejar, ¿no? Entonces, aquí vemos que estamos trabajando con energía, listos para llevarnos a aprendizaje. Y eso me encanta porque, bueno, desde la energía, desde el entusiasmo, pasan unas cosas dentro de nuestro cerebro, dentro de nuestra matriz de aprendizaje, que podemos ir trabajando mucho. Y ahora vamos a ir a otra, a la segunda pregunta, que tiene que ver aquí con Menti. Y la segunda pregunta habla más de ti en el contexto de cuáles serían tus tres fortalezas. O sea, si yo te dijera, oye, ¿cuáles son tus tres fortalezas? Eso que para ti es lo más importante, lo que tú das cuando estás en algún proyecto, en algún reto, en algún proceso que pudieras compartir con otros. A ver, tres palabras claves. Si tienes más de tres, genial, tienes posibilidades de compartir lo otro. Vamos a ver que sale por acá en lo que es el proceso de las fortalezas de cada uno de nosotros. Ujú. Paciencia, saber escuchar, empatía, comunidad, excelente. Vamos a ver si aparecen otras fortalezas por allí. Comunicación, resiliencia, excelente. Esa es tremenda fortaleza en la actualidad. Organización, estrategia, trabajo en equipo, escucha activa, todas muy buenas fortalezas en equipo para además trabajar esto que estamos conversando. Entonces, desde este camino, les voy a pedir que nos quedemos con esas tres fortalezas en mente para después hacer la correlación con el proceso de las Power Skills y además de cómo llegamos a la actividad. ¿Okay? Porque esto es eso que somos nosotros como seres humanos y que desde la base de yo puedo venir desde la parte cognitiva, con todo un objetivo y un proceso hacia algo, pero al final es ese ser humano íntegro el que entra en la actividad. Y cuando entonces hacemos conciencia de que vengo con energía o vengo con muchas cosas en la cabeza, pero tengo ganas, pero a la vez mi fortaleza es la paciencia, esa combinación que es única en ti, te puede dar un camino hacia el proceso de las Power Skills, ¿va? Ok, entonces seguimos aquí y vamos hacia donde venía el contexto de las Power Skills. Las Power Skills es algo que comenzó a escucharse y desde el punto de vista del mundo organizacional en el año 2021. ¿Okay? Si nos vamos antes, se hablaba de las soft skills o las habilidades blandas. ¿Okay? Yo que estoy en este mundo desde hace mucho rato, siempre comentaba, esto de las habilidades blandas no son tan blandas, o sea, no son tan soft, realmente son complejas. Pero bueno, comencé a investigar de dónde venía esto de las soft skills. Y es interesante saber de dónde viene para saber la evolución hacia dónde estamos, ¿no? De dónde viene y cómo salió en el mundo organizacional el hablar de las soft skills, data de 1970, 1972. Y lo que comenzó en ese proceso a analizarse fue qué era lo que sucedía durante todos los procesos bélicos que vimos, ¿no? En las guerras anteriores, en los años anteriores, que hacía que un grupo de personal militares con las mismas autoridades, con la misma formación, tuviera mayor éxito que otro en las distintas misiones. Tenían las mismas herramientas, las mismas armas, la misma formación. La diferencia era el liderazgo de esos grupos. Y eso que no eran los hard, que no eran los hierros, lo definieron como los soft. Y de allí es que data el proceso de la soft skill. Eso que yo no podía identificar, acordémonos que nosotros venimos de la primera revolución industrial 1920, donde hablamos de la manufactura, de la masificación, no del ser humano en sí. Incluso se decía, deja los problemas en tu casa, yo solamente necesito que tú te enfoques en lo que tienes que enfocarte, ¿no? Y no está mal porque estaba bien para la época. Y de allí viene el proceso de hablar de la soft skill. Viene todo esto, empieza un dinamismo importante a finales de los 90,
principios del 2000. En el 2016 aparece el World Economic Forum diciendo, existe algo que se llama ahora la cuarta revolución industrial, en donde el crecimiento de la tecnología es increíble y ese crecimiento de la tecnología hace que llamemos a esta época el retorno a la humanidad, pero resulta que esta humanidad que somos nosotros venimos condicionados por la primera revolución industrial, porque fue donde crecimos. Nosotros crecimos en estructuras en donde no estaba bien mostrar los sentimientos, la persona que eres, sino en la parte cognitiva. Y así nos fuimos construyendo. Entonces, bueno, eso viene evolucionando, aparece la pandemia. ¿Okay? Entonces, en el 2020 aparece la pandemia y la pandemia hace como una apertura de una puerta. Los griegos dicen, en ese proceso en donde todo está controlado, viene un Dios y abre una puerta de la incertidumbre, ¿no? Entonces, se abrió esa puerta y en el proceso de eso que vivimos todos como humanidad, nos comenzamos a dar cuenta que hay ciertos elementos humanos que son imprescindibles para tener éxito. Aunque ya venía haciéndose, es como que el corte, o sea, si lo quieres ver como proceso histórico, el corte fue allí. Y de allí entonces, en 2021, aparece el término de Power Skills. Comenzó un profesor de estos investigadores en lo que es el contexto de la cultura y de la personalidad. Dice, mira, esto que llamamos nosotros habilidades blandas o soft skills, que después se comenzó a llamar habilidades socioemocionales, realmente son habilidades de poder. ¿Okay? Y bien, en este contexto, el PMI, y me parece además genial, desde su proceso de aprendizaje y desde todo esto que se va generando y que se actualiza en el día a día, aparece entonces en el triángulo del talento. Oye, aquí estamos, ¿no? Hay una modificación importante y en esa modificación importante, y para quienes quieran refrescarlo, porque creo que es mucho más práctico, ¿verdad? Tenerlo enfrente, en esta transformación que apareció en el 2022 se hizo una combinación bien interesante, que es conectar el liderazgo con todo lo que es las habilidades de poder, la gerencia del proceso técnico de proyecto, con las vías de trabajo, con eso que es lo que funciona mejor, con eso que tú estás aprendiendo para lo que estás manejando y con todo lo que es la inteligencia de negocio. Entonces, ya aparece este proceso de las Power Skills como un proceso interesante y comienza a conectarse ya muchas personas lo habían hecho, porque en general creo que aunque no lo hicieras conscientemente, intuitivamente, se trabajaba todo este camino de las habilidades humanas, ¿no? Para lo que es la conexión con proyectos. Entonces, en este proceso de el saber que llegaron estas Power Skills, ¿cómo lo definían? Y allí el World Economic Forum comentó, y creo que es bien interesante el conectar con este proceso, es que esto de las Power Skills es eso que sin ello, ¿no? Todas las habilidades técnicas como que no terminan de engranar en el éxito, ¿no? Entonces, y así ahí les decía, es combinación en lo que vamos manejando y hacia dónde vamos. Y mientras más experiencia tienes, más claro estás de este concepto, ¿no? Típicamente, a veces desde el desconocimiento, a veces desmitificamos un poco el proceso, pero no necesariamente es así. Y desde allí han habido cada vez más comprobación de eso. En el caso de Stanford, una investigación que realizaron, y esto se conecta con una investigación que se viene haciendo ya desde los 90 sobre el efecto de la inteligencia emocional y todas las habilidades emocionales en el ser humano y en el éxito en general de los negocios. ¿Okay? Y aquí, por supuesto, Proyectos está allí. En esta investigación de inteligencia emocional se hablaba del 85% del éxito de los mayores líderes en el mundo estaba asociado con los procesos socioemocionales. Acá, cuando ya empieza a trabajarse Power Skills, se habla del 75% de combinación frente a todo lo que es la parte cognitiva. Y aquí es importante resaltar, actualmente se habla de las habilidades cognitivas y las habilidades cognitivas superiores. ¿Ok? ¿Qué es una habilidad cognitiva? Esto que estamos haciendo nosotros, saber manejarnos en tecnología, tener una presentación, lo que yo he estudiado, lo que Fernando ha estudiado, lo que tú conoces, tu ritmo en general. ¿Qué es una habilidad cognitiva superior? Saber qué hacer con eso. ¿Ok? Saber entonces
cómo ejercer el pensamiento crítico, cómo ejercer el proceso de la resolución de conflictos, porque no es que te sabes la teoría, es que sabes aplicar la teoría, ¿no? Entonces, de allí es que ahora haya tanto clic en este contexto. Y lo otro que ha comenzado a pasar es que se está midiendo cómo es que las Power Skills generan dinero. ¿No? Porque al final es una organización que tiene resultados, que se está moviendo hacia dónde. Y ya ha habido correlación en ciertas empresas. Esto también viene estudiándose hace como unos 20, 30 años. Entonces cada vez hay como más detalle, más información sobre este proceso y allí entonces ya tenemos como la justificación, si la queremos, si la necesitamos y se vale, ¿verdad? Dependiendo del negocio donde estamos, de por qué es importante prestarle atención a este proceso y desarrollarlo. ¿Qué es interesante en el concepto de la palabra habilidad? Que tanto la palabra habilidad como la palabra capacidad es algo que se puede desarrollar. Es decir, esto que decíamos, ¿se acuerdan del líder nace o se hace? Ciertamente, posiblemente algunas personas nacen con unas capacidades bien particulares y unas habilidades, pero realmente tú puedes construir y desarrollarte en este camino. Entonces, las Power Skills como tal tienen un espacio muy amplio cuando las queremos definir. Y aquí hay que definir por dónde me quiero ir, lo que llamamos los frameworks o las guías de acción. ¿Okay? En el caso de nosotros, del proceso de investigación que hemos hecho y de la experiencia, hemos trabajado con esto que llamamos para nosotros la flor o el proceso de cuáles son las habilidades fundamentales. ¿Okay? En el centro de la flor está lo que para todos lo escuchamos hace tiempo, está con nosotros, pero cada vez es más demandante y posiblemente cada vez mejor comprendido lo que es el proceso de la inteligencia emocional. Y la inteligencia emocional ahora se abre más allá de las cuatro habilidades claves que eran cuando arrancó, sino que inicia con tus emociones y tus estados de ánimo, porque tus emociones y tus estados de ánimo te derivan una cantidad de información adicional. ¿No? La emoción es eso que llega químicamente, o sea, la emoción, y yo siempre lo comento, la emoción llega así, o sea, por ejemplo, en este momento puede ser que tú estés entusiasmado, ¿verdad? Pero ese entusiasmo lo que tiene atrás es una combinación de alegría con curiosidad y la curiosidad puede venir o quizás del miedo de ver qué es lo que viene o quizás de la fuerza que da el proceso de hacia dónde quiero ir en un estrés positivo, que se llame estrés, ¿no? Esas combinaciones hacen que tu emocionalidad esté, ¿se acuerdan lo que decíamos? ¿Cómo venimos? Con entusiasmo, malabarismo, la emocionalidad suma y esa emocionalidad genera estado de ánimo y ese estado de ánimo te da mayor foco para atender lo que estás atendiendo. Y de allí viene la segunda lineacita que está allí en inteligencia emocional, que poco le prestábamos atención antes y ahora está cada vez más consciente de eso, que es la gestión de tu energía. O sea, el proceso del estrés, el proceso del cansancio que tenemos, el burnout que pues lamentablemente está llegando a unos niveles muy amplios, puede ser que durante un proyecto que te lleva a unos niveles muy fuertes de demanda, al final estés tan agotado que no tengas claridad mental para tomar decisiones. Fíjense cómo se correlaciona esto y por qué el proceso humano es tan importante. Y de allí viene todo lo que, por supuesto, autorregulación, empatía y el manejo de las relaciones. Si seguimos leyéndola en el orden que hemos diseñado nosotros, viene comunicación y relaciones interpersonales. Imagínense lo interesante, ¿verdad? Dentro de proyectos que nos escuchemos, lo hablábamos en las tres fortalezas, ¿no? Que nos escuchemos, que además seamos respetuosos en la escucha y que tengamos intención positiva en el proceso de lo que estamos colaborando. Eso hace que tengamos que desarrollar la adaptabilidad y la flexibilidad para ajustarnos a los stakeholders, a los cambios, a que paso de un proyecto a otro, a que posiblemente ahora con la influencia de la inteligencia artificial venga algún cambio adicional, bien sea porque en exceso se usa o porque me la prohíben. ¿Eh? Entonces ahí tengo que tener mentalidad de crecimiento para ver cómo yo paso de esa mentalidad fija a seguir aprendiendo cosas diferentes, resiliencia, que salió también en las fortalezas. Y estas tres cosas inteligencia emocional, comunicación de relaciones interpersonales y adaptabilidad y flexibilidad construyen un liderazgo y un trabajo en equipo. Fíjense cómo se va generando. Y en esa construcción, ahí aparecen estas palabras que en el mundo de proyectos son imprescindibles, como colaboración, como compromiso, como la resolución de conflictos y los procesos de negociación. Y todo esto está sentado en
pensamiento crítico, creatividad y pensamiento sistémico, que tiene que ver con resolución de problemas. Entonces, este camino es así como un checklist, ¿no? Si tú dijeras, bueno, ¿por dónde me puedo ir? Bueno, aquí tienes una amplia espacio sobre que poder decidir. Ahora, ¿qué es lo que puede hacer que tú conectes con una cosa y con otra? Lo que está alrededor de tu día a día, que es lo que se llama ahorita la combinación del mundo VUCA con el BANI. Seguramente han escuchado las siglas, ¿verdad? VUCA, que esto que veníamos, igual venía del siglo pasado, de un ambiente volátil, de un ambiente ambiguo, de un ambiente donde hay muchos procesos que no manejamos. Y a raíz de la pandemia apareció una psicología que se llama Vani, que tiene que ver con fragilidad, con no linealidad, con inconsistencia, con incertidumbre. Entonces, ese es como nuestro día. Palabra clave de estos ambientes, ansiedad. Muchas personas están comenzando a utilizar esa palabra que antes no lo usaban, ¿no? Hasta me siento ansioso, no sé qué hacer, tengo incertidumbre. Entonces, ante estas diferencias que hay, que independientemente del mundo donde te muevas, bien sea en el mundo de proyectos, que es el centro donde estamos nosotros trabajando en el día de hoy, o en otros mundos asociados a mercadeo, finanzas, tu casa, tu familia, la comunidad, ese ambiente está allí. O sea, eso es parte de nuestra vida, ¿no? De cómo, yo diría, de así como sale el sol, así llega todos estos ambientes. Así como se va la noche, así yo me quedo en la noche pensando, habré tomado la mejor decisión y cómo será que lo estoy haciendo y mi equipo estará dando respuestas. Todo ese camino es interesante para poder trabajar ese contexto. Ahora, ¿cómo se conecta esto con lo que se está demandando, por decirlo así, desde el punto de vista de habilidades en el día a día para el proceso de liderazgo, la gestión de proyectos y lo que estamos conectando? Bueno, aquí está como la lista yo digo, yo soy católica del Niño Jesús, ¿no? De lo que se está pidiendo desde el punto de vista de las habilidades. Y esta es decir, aquella flor que te presentamos, más este que es como, esto es lo que puedes desarrollar y este es como lo que está pidiendo el mercado, entonces es, bueno, ¿por dónde me voy, no? Entonces, ¿qué se está pidiendo? Se está pidiendo resolución creativa de proyectos e innovación y problemas, habilidades de comunicación y habilidades de comunicación además en un ambiente en donde aparece un término que estuvo ahí en la flor que se llama comunicación no violenta, que eso, si lo quieres traducir, es hacer conciencia de que hay distintos grupos de personas con distintas necesidades, que además tienes que hacer conciencia de todo lo que está sucediendo a nivel de los segmentos, a nivel de la diversidad, a nivel de la amplitud de conocimiento. Entonces, la habilidad de comunicación allí es más importante. Ya no es solo tener la habilidad de conversar y tener ese proceso de contagiar al otro, sino de decir las palabras adecuadas de forma oportuna, ¿no? Y hemos visto más de un ejemplo de cosas, de personas que han perdido su liderazgo o su popularidad por no tener desarrolladas esas habilidades de comunicación, que son distintas a las habilidades de oratoria, ¿no? Son cosas diferentes en lo que es la acción. Luego, la gestión del tiempo, paradójicamente, ahora que tenemos más cosas para vivir más cómodos, no sabemos qué hacer con eso. Tenemos demasiado en que distraernos, tenemos demasiado en que ocuparnos y además tenemos demasiadas herramientas para investigar y a veces nos perdemos, ¿verdad? En ese bosque de herramientas y no sabemos cómo identificar ese proceso del tiempo. Entonces, esta gestión del tiempo, desde el contexto de lo que estamos hablando ahorita, es una gestión del tiempo en donde tengo tiempo, valga la redundancia, para el proyecto, para mi salud, para mi proyecto, para estar equilibrado, porque si yo no tengo eso, no desarrollo mentalidad de crecimiento ni inteligencia emocional. La mentalidad de crecimiento necesita, el cerebro en esa área necesita del ocio, del descanso. Entonces, fíjense cómo vamos correlacionando, ¿no? Es que administro bien mi tiempo para poder administrar bien mi descanso, para poder administrar bien mi recreación, para entonces yo estar mucho más tranquilo y focalizado para generar procesos de pensamiento crítico, ¿no? Y ahí es cuando empiezas a hacer los cruces de todo esto. Por supuesto, colaboración, adaptabilidad y escucha activa. La escucha activa, a mí me encanta y siempre le digo, es de las cosas que evaluarlo puede ser muy sencillo si te vas a tu biología humana. Nosotros vinimos con dos oídos y una boca. Por tanto, en teoría,
deberíamos escuchar el doble de lo que hablamos. Y esa es una medida importante para ti. ¿Qué es complejo? Escuchar el doble porque no hay nada más sabroso, divertido, que nos guste más que escucharnos a nosotros mismos. ¿No? Eso es natural, eso es humano. Entonces, es a veces un poco retador, ¿no? Escuchar al otro. Y si no traemos, ¿se acuerdan lo que hablábamos al inicio? Esas ganas de aprender, de crecer, esa mentalidad de principiante y esa humildad en el proceso de liderazgo, nos cuesta un poquito aplicar el proceso de la escucha activa. Entonces, ahí tiene una combinación bien interesante de lo que podemos llevarnos y podemos generar. Entonces, para que sea esto interactivo y habiendo visto nuestra flor y esto, les voy a pedir que nos vayamos a otro espacio para compartir, aprovechando la tecnología. Y ese espacio para compartir es para que escribamos. ¿Ok? Vamos a ir a un Padlet. Con esto que hemos ido asentando entre las Power Skills y en dónde vamos a hacer, ¿cuáles habilidades crees tú que puedes desarrollar y cómo lo harías? O sea, de estas que escogimos, ¿verdad? Ahí están, me voy a ir hacia atrás, ¿verdad? Aquí están las Power Skills fundamentales, cosas que tienen que ver con inteligencia emocional, con comunicación y relaciones, con adaptabilidad, con liderazgo y resolución de problemas, o si lo quiero ver por aquí, mi lista, ¿verdad? Del perfil deseado frente a lo que podemos manejar. Puedes escoger una, dos, máximo tres. Nuestro cerebro con más de tres cosas se nos enreda, ¿no? Entonces, ¿cuáles habilidades puedo desarrollar y cómo lo haría? Vamos a ir hacia el Padlet y de allí abramos la conversación para pues, aprovechar este espacio que estamos aquí manejando y creciendo juntos en lo que es la acción. Ya me voy de aquí para compartir, a ver qué tenemos desde el punto de vista de lo que ustedes deseen compartir en cómo lo voy a manejar. Déjenme que la tecnología me permita. Me encanta cuando veo ahorita lo van a ver ustedes, los, la información de que estamos escribiendo y que se está aprovechando la actividad. A ver, como ven, yo tengo mi sesgo de aprendizaje bien instalado y vamos a ver justo por qué estamos haciendo esto dentro de las habilidades emocionales. Para quienes sea por primera vez que estén trabajando aquí con Padlet, si estás en el computador, en la parte inferior derecha, hay un símbolo de más. Ahí le das y comienzas a escribir. Y para quienes están en teléfono, en móvil, sale en el medio el símbolo de más. Y sobre esa base lo podemos trabajar. Entonces, aquí ya tenemos la primera, que tiene que ver con escucha activa. Y fíjense, en ese proceso, en la escucha activa, yo puedo decir, por ejemplo, oye, escucha activa, y aquí yo que estoy directo en el iPad, le puedo calificarlo incluso, ustedes lo pueden hacer. Me encanta, ¿verdad? La escucha activa, y desde la escucha activa podemos compartir, revisar el proceso de la escucha empática. ¿Mm? Que la empatía dentro del proceso que estamos viviendo es sumamente importante. Y la empatía va más allá de esto de ponernos en los zapatos del otro, ¿no? Porque típicamente tú te puedes poner en los zapatos del otro, pero no sabes caminar con esos zapatos, ¿no? Entonces, cuando estás conectado con eso de caminar en los zapatos o entender que aunque te pongas en esos zapatos y camines, no lo vas a comprender. Eso es un proceso empático, saber que tú no sabes lo que el otro está viviendo y desde allí puedes incluso apoyar, ¿no? Entonces, por eso es que la escucha activa con la escucha empática se va reforzando. Sigo leyendo por aquí. Habilidades que podía desarrollar, adaptabilidad a nuevos retos, gestión del tiempo, decir no más veces para poner tiempo para enfocarme. Sí, ayer justo estaba yo en una actividad donde hablábamos de la asertividad y la comunicación asertiva. Hay dos grandes habilidades que se desarrollan. Uno es aprender a decir que no y el otro es decir no sé. Y eso en el mundo del profesional, en donde nos cuesta tanto admitir que no sabemos, porque deberíamos ser súper inteligentes y saberlo de todo, ¿verdad? Es un reto muy grande desde el punto de vista de autoconocimiento y de seguridad. Entonces, genial, ¿verdad? Porque cuando yo digo que no, sabiendo que no voy a cumplir porque no tengo tiempo, eso en la mirada del coaching ontológico donde yo vengo se llama el sí criminal. ¿Y por qué se llama así? Porque yo daño la relación, es decir, yo mato la relación.
Porque si yo le digo a Fernando, sí, Fernando, cuenta conmigo porque yo estoy dispuesto, pero sé que no lo puedo hacer. Y Fernando confió en mí y coordinó acciones pensando que yo iba a cumplir y yo no cumplí. ¿Qué hago? Mato la confianza, ¿no? Entonces, fíjense la importancia de aprender a decir que no y aprender a decir también, no sé, déjame investigar. A lo mejor, oye, esto que pudiera haberme tomado 2 semanas, como no estoy seguro si lo sé, a lo mejor van a ser 3. Y Fernando me dice, pero necesito que sean 5 días. Bueno, entonces veamos qué podemos hacer para organizar esto, ¿no? Pero no que Fernando confíe que yo lo voy a hacer en 5 días y yo en 5 días estoy en un tercio de las 3 semanas que me iba a tocar, ¿no? Entonces allí hay un problema serio en el camino del proyecto. Escuchar mejor, concentración. Una de las cosas que está pidiendo a gritos el ser humano, la humanidad, ahí sí les diría yo que en general es el estar presente, el que me prestes atención. El- Nosotros tenemos lamentablemente la mayoría de las personas esta habilidad, ¿no? Sí, sí, te estoy prestando atención. Si estás haciendo esto, no estás prestando atención. O sea, nosotros traemos un mito del multitasking que lo traemos de primera revolución industrial, segunda revolución industrial, de una cantidad de información que no conocíamos de cómo funcionaba nuestro cerebro, que ahora podemos tener más información porque hay más tecnología para hacer doble clic aquí adentro, ¿verdad? Y es una cosa a la vez, de una forma rapidísima que nosotros no podemos siquiera imaginarlo, pero te focalizas en algo, cierras eso, abres lo otro, cierras esto, abres lo otro. Esto le da pautas para gestión del tiempo. Vean su ventana de actividades, vean su WhatsApp, vean la cantidad de ventanas abiertas que tienen. Eso les consume mucho tiempo. ¿Okay? Y hay que empezar a justificar cómo voy a manejar esto. Gestión de las relaciones y la empatía con mentalidad de crecimiento, genial. Resiliencia, buscando herramientas para tolerar la frustración y la gestión de las emociones. Cómo insertar cambios en los colaboradores y cómo el manejo de liderazgo para los equipos. Eh, Qué bueno que están saliendo estos detalles acá y les comento, fíjense. Palabras claves que están en la información para que conecten con procesos humanos, que es más fácil, ¿verdad? Para poderlo integrar. ¿Qué es la frustración? La frustración es una rabia que no se está gestionando bien. O sea, el origen de la frustración es que yo estoy bravo con el proceso. Entonces, ¿qué es lo que tengo que identificar? ¿Qué es lo que me está molestando del proceso? Para yo poder atender la frustración. Porque si yo no manejo eso, esto comienza a crecer en términos exponenciales y se convierte en ira. Y comienza entonces lo que hace la ira, ¿verdad? Que es lo que nosotros llamamos la rabia de repente en exceso. Empiezas a cometer errores, el lenguaje de la ira es un lenguaje totalmente distinto al lenguaje del entusiasmo o al lenguaje del equilibrio, ¿no? Entonces, esas combinaciones es importante saberlo manejar. El proceso de la resiliencia. Cuando tú estás trabajando en resiliencia, es un proceso de aprendizaje. Y cuando estás en proceso de aprendizaje, estás en proceso reflexivo. ¿Y qué es lo que está detrás de la reflexión? Es la tristeza como emoción básica. Y tú me dices, pero es que yo no estoy triste cuando estoy reflexionando. Químicamente sí. O sea, químicamente tú necesitas estar en una posición un poco más tranquila que en la alegría de la euforia para poder reflexionar. ¿Okay? Imagínate tú que ustedes están teniendo problemas con los tiempos del proyecto, ¿verdad? Y dicen, bueno, vamos a sentarnos a reflexionar en dónde tenemos que nosotros ver qué es lo que está sucediendo, si hay que ajustar cosas, si es que tenemos que hacer cambios, si están trabajando por sprint, si es el sprint, si están trabajando por la otra metodología, qué es lo que es. ¿Okay? Si lo haces desde la alegría, desde la química, estamos hablando de la química, de la alegría es en la alegría estás tan entusiasmado que no ves lo que diría nuestros amigos de los sombreros negros, ¿verdad? No ves números, no ves estadísticas, no ves posibilidades. Y entonces te tienes que ir a la emoción básica y ahí se pueden, me encantaría que vayan, si ya la vieron, vuelvan a ver las películas de Intensamente o Inside Out, las dos, porque son unas clases de neuroquímica maravillosas de emociones. ¿Qué pasa cuando tú estás en tristeza? La emoción básica, no en tristeza de que estás triste, de que estás llorando porque perdiste algo, ¿ok? Sino la emoción básica. Es que bajas un poquito las revoluciones, ¿verdad? Bajas un poquito ese dinamismo y respiras y dices, claro, lo que tenemos que hacer es esto. Eso es trabajar el proceso emocional, o sea, es hacer conciencia, pero para eso tenemos que tener algo que se llama el alfabeto emocional. ¿No? Y eso es el cruce que estoy buscando hacer aquí. Entonces es comunicación activa, desde dónde me comunico, resiliencia, desde dónde la estoy construyendo,
proceso de frustración, cómo lo estoy manejando. Y esa suma de combinaciones es lo que hace que yo construya este liderazgo que estamos buscando, ¿verdad? Y ese manejo de las relaciones empáticas y ese proceso de la escucha activa. Entonces, desde allí yo puedo seguir trabajando, puedo seguir conectando y puedo seguir sumando a que siendo yo líder de mi equipo o siendo yo parte del equipo, eso que yo reflejo, esa congruencia haga que el otro me diga, ¿y cómo haces tú para estar tan tranquilo si estamos en esta, verdad? Y eso es un proceso de liderazgo que ayuda dentro del proceso del proyecto, ¿no? Y allí nos vamos construyendo. Como ven, esto es algo bien conectado, bien interrelacionado y muy personal. Además, es algo muy particular que tiene que ver contigo, cómo creciste, cómo te desarrollaste y cuán abierto eres para aprender. Entonces, desde allí es un bonito camino, es un camino que yo creo que es para toda la vida, porque cuando aprendes a tener comunicación asertiva con tu equipo de proyecto, te cambian el equipo de proyecto. Entonces tienes que volver a arrancar, ¿verdad? O te cambian las condiciones, o te cambian un stakeholder, o aparece una tecnología nueva que de repente te amenaza con quitarte tu trabajo. Entonces, allí hay que comenzar a hacer distintas cosas. Entonces, bueno, aprovechando el espacio, preguntas, comentarios, para abrir esa posibilidad y con gusto seguir avanzando. Claro que sí, Geraldine. Tenemos bastantes preguntas. Vamos a empezar por algunas de las rápidas. La primera dice, en tu charla mencionas que la habilidad básica para desarrollar Power Skills es identificar emociones. ¿Podrías profundizar en cómo recomiendas que los líderes y equipos mejoren esta capacidad, especialmente en los entornos de presión, como son los proyectos, donde siempre hay muchísima presión? Sí, ¿Cómo así recomiendas es. que los líderes y equipo mejoren esta capacidad y de desarrollar Power Skills? Genial. Fíjense, hay algo interesante que es una herramienta con la que nosotros nacemos y está con nosotros hasta que nos vamos de este mundo, que es la respiración. ¿Ok? Respirar. A nosotros se nos olvida respirar. Respirar es algo que se llama las funciones automáticas del cuerpo. ¿Ok? Respirar, el que el corazón lata, o sea, que haga cada quien su trabajo el que tiene que hacer, ¿verdad? Tú no estás pensando, déjame ver si respire, ¿no? O déjame ver si el corazón late, ya nos hubiéramos ido unos cuantos del mundo. Entonces, conectar con la Especialmente en respiración. entornos de presión. Perdón. Sí, exactamente. Entonces, fíjense, el tema con las emociones es que nosotros podemos tener todo el concepto cognitivo. Podemos estar clarísimos de qué significa cada cosa, lo que neuroquímicamente da. Ahora hay mucha información, eso es increíble, ¿no? Entre placer, felicidad, bienestar, todo eso es maravilloso. Ahora hay que pasarlo de aquí a aquí, ¿ok? Hay que sentirlo. Y mucho de lo que pasa con los profesionales, y aquí les digo porque también a mí me pasó como experiencia, es que por la presión nos desconectamos. Nos desconectamos del proceso emocional porque el proceso emocional que hace nos muestra que estamos cansados, que a lo mejor no podemos. Y nosotros no queremos cansarnos porque queremos terminar el proyecto. Entonces, respirar, ¿ok? Al respirar, al yo tomar un segundo para respirar, empiezo a darme cuenta de que me duele la cabeza o que tengo una presión aquí en el pecho que no es un infarto, sino que hay algo allí que me tiene quizás molesto, triste, y empezar a identificar en dónde viene. Y aquí aprovecho el cuerpo aquí para, fíjense, si la molestia es aquí, tiene que ver con tristeza a nivel corporal. Si la molestia es aquí, en lo que llaman la boca del estómago, tiene que ver con rabia. Ellas están ahí ubicadas y te dan información. Entonces, empezar a escuchar tu cuerpo para obtener información. Lo otro, como equipo de proyectos, es comenzar a identificar cosas muy sencillas que a veces son pasadas por alto. ¿Cómo comemos? ¿Cómo nos alimentamos? ¿Cuánta agua tomamos? La materia prima básica de toda tu química cerebral está en tu intestino, en lo que comes, en lo que procesas. Entonces, eso es interesante para conectarnos. Y cuando empezamos a hablar de esas cosas triviales de seres humanos, comenzamos a conectar con los procesos del día a día de la persona. Y allí desarrollamos liderazgo. Ahí hacemos conciencia que, por ejemplo, Juan Pedro, que no está aquí, oye, tiene varios días que no duerme bien. Y si tú no duermes bien, no tienes claridad para hacer procesos de proyecto. Porque no sabes, o sea, no importa que seas el PhD en matemáticas 3 y que puedas manejar una cantidad de cosas. Si tú estás cansado, no te concentras en el proceso. Entonces es
conectar con las emociones, aprender del proceso emocional y si tienen la posibilidad, buscar apoyo, bien sea con las habilidades que hay ahorita, ¿verdad? Bien sea mentoring, coaching, hablar con un amigo, o si ya llega a temas más extremos, porque lamentablemente, como les comentaba hace rato, el burnout es algo que está llegando, la depresión es algo que está, la ansiedad está dentro de todos los equipos de proyectos, solo que no nos damos cuenta de eso, porque son algo que se llaman las enfermedades silenciosas, no se ven, es como la diabetes, no se ve hasta que pum, aparece, o como la presión alta, la hipertensión. Entonces, comenzar a hablar de esas cotidianidades dentro de lo que son nuestras conversaciones de proyectos, sin pensar que eso nos está restando tiempo, más bien nos va a dar mucho más tiempo para ser eficientes en el contexto. Hay ahorita muchos estudios, muchos tests que te ayudan con todo gusto. Como les comenté, se pueden conectar conmigo porque son guías que te pueden mostrar en dónde estoy, hacia dónde voy y si necesito pedir ayuda. Es como regresar al principio, ¿no? Escuchar Tal nuestro cual, cuerpo, escuchar nuestro nuestro organismo, cuerpo. porque sí, tiene, o sea, tiene mucho sentido. Hay luego una desconexión, ¿no? Entre nuestra mente Total. y nuestro cuerpo. Increíble. Otra pregunta más de las muchas que nos están llegando. ¿Cómo manejo el no con un cliente que no quiere escuchar un no? Eso está muy interesante. Me ha pasado muchas veces. Sí, fíjense, una de las cosas que está antes de eso es cómo construiste la relación con el cliente. ¿No? Y es y ahí es volver igual. O sea, si tú construiste la relación con el cliente diciendo mucho sí criminal, evidentemente es mucho más difícil trabajar ese no, ¿ok? En lo que estás manejando. ¿Qué es lo que la gente agradece? Aunque pareciera que no, pero sí se agradece. Es dime no, pero dime el por qué, el para qué y las consecuencias de, ¿ok? Sobre ese proceso. Allí tengo que estar yo muy seguro de cómo yo voy a vincular el contexto. Puede ser que el no tenga que ver con la fecha, imagínense que las fechas son los clásicos deadline que son muy complejos, ¿verdad? Entonces esas conversaciones vienen al inicio. Pero resulta que tú a lo mejor no participaste en esa conversación y te tocó generar otro. Bueno, entonces, ver cómo desde la sinceridad con el cliente decir, mira, nosotros nos podemos comprometer a esto, pero estas son las condiciones. Y allí, entonces, la comunicación asertiva, todo el proceso de saber manejar el manejo de conflictos. Fíjense que en la flor, bueno, no se deben acordar porque no lo ven, pero en la flor, cuando está manejo de conflictos, está en liderazgo y no está en resolución de problemas. ¿Okay? ¿Por qué? Porque el conflicto es humano. Entonces son seres humanos negociando con su humanidad total, con sus creencias, con su cultura, con su mentalidad. Entonces, ¿qué es importante? Abrir esa comunicación en doble vía con respecto al proceso del proyecto. Hay algo interesante que se ha descubierto y que eh, tendría que empezar a practicarlo para que vean cómo funciona, ¿no? Hay un instituto que se dedica a trabajar lo que se llama la inteligencia del corazón, ¿ok? Que se ha descubierto actualmente. Nosotros tenemos tres niveles de neuronas en el cuerpo. Está el nivel de neuronas aquí, nivel de neuronas en todo lo que es el proceso respiratorio y del corazón, y hay neuronas también en el intestino. Por eso es que se le llama el tercer cerebro. El nivel de conexión, y hay un espectro que lo mide, ¿ok? Mayor es el nivel de conexión a nivel de pecho. O sea, es decir, nuestras neuronas que están acá tienen un radio. Acuérdense que nosotros somos un sistema bien complejo, químico, físico, ¿verdad? Eléctrico. Entonces, el radio que tiene de interacción, lo que está aquí, es mucho más amplio que el que está aquí. Es decir, que si yo puedo conectar con el otro congruentemente, no es que decir, pobrecito yo que no tengo tiempo para el proyecto. No, es que yo en mi congruencia emocional le estoy diciendo al que está enfrente, mira, esto funciona así, 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 lo hemos analizado. El otro conecta desde allí. ¿Ok? Y puede ser que su mente le diga, esto no tiene sentido, este proyecto se lo llevó quien lo trajo, esto no lo vamos a llevar, pero trabajando como equipo sí lo podemos hacer. Entonces, espero haber ayudado en ese sentido, sé que no es tan sencillo, pero sí, es desarrollar esa habilidad para trabajarlo. Y lo más importante es busca en tu equipo quienes tengan las habilidades más desarrolladas. Porque posiblemente no eres tú el que tiene que armar todo el proceso, sino alguien que tiene este proceso empático, este proceso de conexión mucho mayor desarrollado. A lo mejor no es el que está conectado con el cliente, pero es el que te puede dar la base a ti para tú conectar con el cliente. Y ahí está este contexto colaborativo. Claro.
Nada más, si me permites agregar en mi experiencia, ¿no? Seguro. Para que, Ujú, son situaciones que pasan todo el tiempo, ¿no? El cliente pide algo, hay que poner límites, es complicado, ¿no? Pero siempre es importante abordarlo desde un punto de vista de confianza y transparencia, ¿no? Ser completamente total. transparente con el cliente y explicar la situación, ¿no? Ujú, Y sí. recuerden, siempre tengan en mente eso de las neuronas espejo, ¿no? Porque Espejo, sí. Total. muchas veces el cliente va a venir enojado. Entonces, Ujú, si tú pones mucha atención, vas a acabar enojado. Entonces eso no total. va a resultar nada. Entonces siempre mantenerse ecuánime, consciente, la respiración que recomienda Geraldine es sumamente importante porque son situaciones que a veces son más difíciles, ¿no? Entonces siempre abordarlo Sí, desde sí. ese ángulo para mantener el control y al final del día pues ir completamente transparente con lo que se puede y no se puede hacer. Sí, y allí, Fernando, en la onda que estamos actualmente, lo más viral que tenemos nosotros son las emociones, lo que se contagia más rápido. Entonces, si No, el sí, otro o viene sea, molesto, tú caes ahí directo. exactamente, caes directo y todo el mundo enojado, Geraldine, no se logra Todo nada. el mundo. Al contrario, explota No, todo y es peor. O sea, hay que mantener la así cabeza es. serena. Y si la cosa, Ujú, recomendación última, no se puede, se sale de control, hagan una pausa y sí, regresen a revisarlo. ¿Sabes qué? Mire, ahorita no podemos llegar a un acuerdo, vamos a volvernos a sentar a revisarlo en 2, 3 días otra sí. vez Y, para y que estén aquí que más hablabas relajados. de volver a lo básico, acuérdense de la filosofía, bueno, en mi caso es de mi abuela, ¿no? Cuente hasta 10, respire profundo, tome agua, dé una caminata. Eso es lo que hace que nuestro cerebro básico, que es el que o huye o se enfrenta, que es el que al final agarra el control en ese momento, ¿verdad? Porque no importa que seas PhD, las emociones llegaron allí y te descontrolaron. Allí hay que atender ese cerebro básico, porque este cerebro cognitivo no está pensando. Entonces es respira, ¿ok? Ve al baño incluso. Es como que toma esa pausa, que puede ser de 5 minutos o de 3 días, ¿no? Dependiendo Sí, del nivel de información que se esté manejando. exactamente, o sea, es así. Y comunicación, y comunicación, y comunicación empática. Sí, Yo no creo en eso de soy completamente transparente y digo las cosas así tal cual, ¿no? Siempre hay que sí. identificar las necesidades de comunicación que tiene cada quien, ¿no? Otra Ayer pregunta escuché más. un audio Ah, y dime, se las dime. dejo, un término que es no ser sincericida. Entonces, Está buenísimo. sí. Totalmente, ¿eh? Y para todos aquí, parece fácil decir, no, yo soy completamente sincero. Y digo las cosas tal cual. Pero el truco no está en eso, el truco está en saber cómo comunicar. Esa es la Así parte es, que da valor. Del así decir es. las cosas así sin filtro, como luego dicen, no siempre te va a ayudar en, por ejemplo, en este tipo de situaciones, donde a lo mejor le quieres echar la Ah, culpa a alguien y eso no va a ayudar. me va a ayudar. Ujú, ujú. Otra pregunta, Yali, ¿qué puedo hacer para identificar mis power skills? Ujú. Fíjense, hay una línea de la psicología que se llama psicología positiva, que está trabajando desde finales de los 90, maravillosa. Y en psicología positiva hay un término que se llama fortalezas y virtudes, ¿ok? Y eso es algo que ya se ha estudiado y se le ha colocado números. Lo que en números, la conducta cuando le pones números, te viene de la psicometría. Entonces, hay un test que es un test gratuito que pueden tomar que allí en el test, ahorita les busco el link y se los comparto para que lo pueda trabajar. Ahí te da la posibilidad de identificar tus fortalezas y tus virtudes. Y eso es un primer camino, porque a veces estamos prediseñados, y eso también viene de nuestra historia de la primera revolución industrial y otras cosas, para ver todo lo que hacemos mal. O sea, si nosotros aquí hacemos un ejercicio y yo te digo, escribe 50 cosas que haces mal, mire, eso es así en segundos, ¿verdad? Si yo te digo el mismo ejercicio de 50 cosas que haces bien, bueno, o sea, la gente empieza a pensar, no, bueno, es que eso lo hace cualquiera, o bueno, es que, o sea, qué sé yo, le das la vuelta y no funciona. Entonces, es identificar. Este estudio, una de las cosas increíbles y que puede sumar mucho es que está validado por distintas culturas, distintos idiomas, entonces puedes trabajar muchísimo en primero dar ese proceso de hacia dónde lo puedo manejar y desde allí entonces saber cómo lo puedo traer. Y allí en este estudio
Aquí ya lo ubiqué para que lo tengan, ¿verdad? Lo voy a colocar aquí en el chat y después, y nos hace Kenny el favor de pasarlo por LinkedIn también. Se llama de la auténtica felicidad, ¿ok? La traducción de felicidad al español es complejo porque felicidad una palabra que en español no es lo mismo, ¿no? Tendría que ver con el auténtico equilibrio o bienestar. Tomen ese estudio, ahí tienen además, bueno, quizás unos 20 o 30 estudios y les voy a dar información tangible, numérica, de una guía. Esa es una parte. Otro es preguntarle a la gente que está alrededor de ti. Yo con una coachee y fue un excelente ejercicio. Esta persona era súper exitosa, o sea, yo la veía, yo decía, yo no entiendo por qué duda que es exitosa, ¿no? Pero es súper exitosa. Yo le dije, haz algo, hicimos una lista de preguntas, 5 o 6 preguntas, y compártelas en tu equipo, que si quieren te las entreguen anónimo. Y cuando recibió la información, empezó a ver qué es lo que el otro ve en ti. Porque a veces somos muy duros con nosotros mismos porque queremos ser muy exitosos y hay unos parámetros de éxito que a lo mejor no tienen que ver conmigo, sino con el ambiente en donde crecí o donde está desarrollado el proyecto. Entonces, eso también puede ayudar mucho para empezar desde allí a trabajar. Igual, como ya tú sabes las que no haces bien, entonces combinas estas que haces bien con las que no haces bien y trabajas desde las que haces bien para mejorar las que no haces bien. Es distinta la energía que gastas, ¿ok? Lo que hemos aprendido es trabajar en las debilidades. Entonces, no, yo refuerzo mi fortaleza y desde mi fortaleza levanto lo que tengo que aprender. Es mucho más fácil. Ujú. Gracias, Geraldine. Buenísimo también. En algunos lados he visto que hacen incluso test para saber cuál es como tipo de personalidad, ¿no? Cómo funcionas. Total. Si eres más dominante, si Ujú. necesitas más información, si Así eres es. muy de los que les gusta, tienen más energía, ¿no? Los Si domina eres extrovertido, si eres introvertido, o sea, hay sí. mucho que se puede hacer, hay incluso mucha información gratuita que se puede aprovechar es como que tuvieras un análisis de laboratorio de tu sangre, ¿verdad? Entonces tienes tu análisis de laboratorio, hay cosas que tú no entiendes y hay cosas que sí entiendes. Dices, bueno, si sabes, yo por ejemplo veo el análisis de laboratorio y siempre me confundo que si eso está alto, está bajo, ese no es mi fortaleza. Yo tengo que ir con un médico o con alguien que sepa mejor de eso. Pero eso también funciona así en los términos de conducta y de personalidad. Entonces dice, bueno, mira, tengo esta información, tengo que bajar el azúcar. Bueno, ¿cómo hago eso? Porque yo no lo sé. Vas y buscas a alguien, ¿ok? O si lo sé, entonces tomas acción. Ujú. Y solo para todos aquí, el que a lo mejor tu personalidad sea introvertido, no significa que no puedas comunicarte correctamente ni nada de eso, ¿eh? Tal Ujú. vez te va a costar un poco más de energía, pero con la práctica y manteniéndote constante, eventualmente vas a llegar a un punto en el que lo vas a Total. lograr. O sea, sí, sí es, Así es. nacemos con ciertos skills, pero eso no significa que no podamos aprender otros skills que nos van a ayudar a seguir creciendo, ¿no? Eso, Así es. hay un libro muy famoso que se llama Mindset, que habla precisamente de eso. Tal cual, tal cual. Yo tengo un podcast que tiene que ver con relatos y temas de motivación, pero hay uno que arranca con una frase que es: un diagnóstico no es un pronóstico. O sea, sencillamente es un punto de espacio de partida para tomar cosas y hacer cosas. Entonces, igual, en este contexto es igual. Ujú. Y es lo mismo de cuando hacen el diagnóstico de un proyecto, no significa que así vamos a acabar, es dónde estamos ahorita. Así es, así es, así es. Una más, tenemos tiempo para una más. Yo creo que te vamos a hacer llegar varias preguntas, Geraldine, porque ahora sí nos Genial, inundaron. genial. Ujú. ¿Cuál consideras que es la power skill más crítica para influir en equipos y stakeholders? Eso está interesante. Eh, para mí, y recuerden que yo tengo un sesgo humano bien importante, es la inteligencia emocional. O sea, la inteligencia emocional combina la inteligencia interrelacional, o sea, mi capacidad de relacionarme con el otro, con la inteligencia intrarrelacional, mi capacidad de relacionarme conmigo. Es decir, ¿y por dónde comienzo? Llevándome bien conmigo. Si yo no me llevo bien conmigo, si yo no me caigo bien, si yo no me acepto, si yo no estoy claro de quién soy, es muy complejo el hacerlo con el otro. Desde allí puedo expandir cantidad de cosas, o sea, puedo hacer muchísimas cosas, porque desde la emoción correcta puedo aprender mejor, desde la emoción correcta puedo negociar mejor, desde la emoción correcta puedo conversar mejor. Entonces, es ese origen que somos, y ahí acuérdense vean unos niños jugando a nivel de preescolar. Vean cómo funcionan esos equipos. Hay un libro de hace mucho tiempo que se dice todo lo que aprendió en la vida lo aprendió en el kinder.
Y es un libro básico, de allí aprendes la tiranía del grupo, el liderazgo, la motivación, las formas de aprender, las formas de desarrollar, cómo generar amistades, cómo decir que no. Todo eso está conectado con la emoción. Wow, sí, siento que muchas cosas de esas pasan cuando somos chiquitos, ¿no? Eso de las soft skills en realidad es algo que se va creando desde, no sé si Desde desde que pequeño. naces, pero desde que pequeño hasta que llegas a un punto en que ya eres adulto y ya tienes una base desarrollada y es como percibes el mundo, básicamente, ¿no? Así es, así es. Ujú. Sí, sí. Geraldine, ¿algo más que quieras para cerrar la plática de hoy? Hasta el momento ha sido espectacular todos estos temas de Power Bueno. Skills. ¿Algo más para cerrar? Sí, bueno, nosotros, fíjense, desde el mundo donde venimos, no digo nosotros, el grupo donde nos movemos, venimos de una línea donde aprendemos y compartimos lo que aprendemos. Así que ahí les quiero invitar, si desean, con muchísimo gusto, a conectarse, aprovechando la tecnología. Nosotros tenemos un grupo de WhatsApp en donde trabajamos Power Skills, ¿ok? Eso es lo que hacemos, o sea, empezamos a dialogar, vemos qué es lo que está trabajando, se generan conversaciones bien interesantes y es seguir juntos aprovechando la tecnología. Si no te gusta estar en los grupos, igual, en LinkedIn, en lo que sea, puedes trabajar. Aquí lo más importante y por sobre todo es que escojas eso que se parece a ti, ¿ok? Que escojas eso que para ti es lo que es sencillo, porque eso es lo que va a hacer que tú puedas seguir engranando mejor el proceso. Y entonces acá seguimos en lo básico, es conocerte. ¿Qué me cuesta más o qué me gusta más? Ah, me gusta aprender por videos, me gusta aprender leyendo, me gusta aprender conversando. Y lo otro es, nosotros, acuérdense que venimos de una cultura todavía en donde buscar ayuda está mal, porque nosotros somos exitosos y no necesitamos ayuda. Entonces, es revisar esas creencias, ¿no? Conectar con eso y desde allí pueden hacerlo. Esa ayuda puede venir de un amigo cercano, de un profesional o de eventos como estos que te van mostrando otras acciones. Yo feliz, gracias Fernando por la invitación. Este es un tema que a mí me apasiona y me encanta. Así que bueno, a seguir sumando y a seguir compartiendo, sobre todo para que seamos exitosos en salud, ¿sabes? En bienestar, en equilibrio. O sea, que todas nuestras combinaciones de vida las llevemos a mejor término. Muchísimas gracias, Geraldine. Ha sido una presentación espectacular. Me quedo con lo último. Eh, es algo para todos, ¿no? Esto de las Power Skills se usa, el tema ahorita es enfocado en proyectos, pero lo usamos todo el tiempo. Es la realidad. Así es. Entonces, pónganle atención, únanse a este grupo de Geraldine. Yo sé que luego pasamos horas en otros grupos que no nos dejan nada. Este grupo nos va a dejar algo. Vamos a aprender cosas, vamos a tener la capacidad de darnos cuenta que hay algo para después hacernos cargo de ver qué podemos hacer para mejorarlo, ¿no? Ver de partir de las habilidades que ya tenemos y ver cómo aprendemos nuevas, porque ahí, o sea, somos seres de constante aprendizaje. Tenemos que aprender y no, y eso de que ya llegué a un punto en el que ya no voy a aprender, eso no es cierto. Se aprende toda la vida. Toda la vida vamos a estar aprendiendo. Sí, Entonces, de hecho, es una de las habilidades demandadas más fuertes, el aprendizaje, el lifelong learning para toda la vida. es toda la vida, es toda la vida. Y es una de las cosas que más felices nos va a hacer. La búsqueda de esa sabiduría, conocimiento, una virtud que antes llamaban los estoicos, nos hace felices, es algo que como seres humanos nos llena. Pero bueno, ya son las 11. Muchísimas gracias a todos, de verdad, ha sido una presentación espectacular. Desde ARC Technologies les damos las gracias también. Esta es la primera con la que abrimos el 2025 de los webinars. Señores, estamos llenos hasta diciembre de temas espectaculares como el que habló Geraldine, componentes geniales. Por favor, únanse y los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Y por ahí van a empezar a promocionar. Muy pronto va a estar este video también para que lo compartan y puedas llegar esta información a más gente. Sin duda, muchísimas gracias, Geraldine. Muchísimas gracias a todos y con esto concluimos la sesión de hoy. Gracias.